Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. En el día de ayer yo hice algunos comentarios con relación a la decisión que habría tomado el G4 con relación a la participación en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Incluso también hice referencia al tema que tiene que ver con la decisión asumida por la causa R que dirige Andrés Velázquez. Quiero retomar un poquito ese tema porque me parece, aun cuando lo dije que es una decisión tomada, pero no es una decisión oficializada, eso lo quiero dejar claro. Me parece que la posición asumida por la causa R ha sido muy rápida, me parece introspectiva, me parece que no han, bueno, han fijado una posición de carácter radical. De hecho, bueno, su nombre es causa radical. Con relación a esto, por supuesto que genera otro tipo de reacción y a veces la cosa no se entiende, ¿no? El grupo opositor que participó en el proceso electoral del diciembre del año pasado, uno de sus ejes de campaña, uno de sus lemas de campaña, era la participación y exhortando a otro sector opositor para que participara en el proceso electoral. Pues bien, esto parece que está a punto de producirse, pero entonces ahora parece que esa presencia como que se termina convirtiendo en algo incómodo. Y lo digo no por la presunción que tengo, lo digo porque lo he leído en las cuentas, en las redes sociales, de voceros específicos que incluso están hasta condicionando. Yo lo dije aquí en enero, señores, yo lo dije aquí en enero. Aquí nadie es el dueño de la razón. Yo lo dije en enero. Y también voy a reiterar lo que he repetido muchas veces. Este sector que participó en el proceso electoral, participación con la que yo estuve de acuerdo y si me pusieran el mismo escenario, volvería a estar de acuerdo porque soy de los que creen en la participación y en el voto, lamentablemente tampoco concitó el interés generalizado de una oposición que está dispersa. Frente a estas circunstancias han surgido una cantidad de aristas. Uno de ellos es la posibilidad que viene cobrando fuerza de que de nuevo se siente oficialmente tanto gobierno como oposición a buscar la manera de un entendimiento. Pero en este mismo portafolio de cosas, en la búsqueda de la institucionalidad, también han surgido algunos factores que tienen que ver, por ejemplo, hace un par de semanas yo le hice una entrevista al exgobernador del estado Táchira para que nos explicara cómo era el proceso del referéndum revocatorio y sobre eso quisiera yo hablar en el día de hoy con nuestro invitado porque también soy de los que cree, porque yo he visto que también han habido críticas frente a ello, pero yo también soy de los que cree que es una opción válida y que cualquier cosa que ponga a rodar el balón en aras de que el gobierno no juegue solo, me parece que termina siendo interesante. Con relación al diálogo, no es que el diálogo va a comenzar el día 8 de agosto, por cierto que ahora el que está reticente a sentarse es el gobierno. No, han habido conversaciones, han habido reuniones informales, en algo se está avanzando, pero en la medida en que esto se convierte en una realidad, entonces ahora parece que es el gobierno el que se siente incómodo. Y tenemos que decirlo, en el pasado, en el evento de Barbados, en el evento de República Dominicana, después que se llegaron a algunos acuerdos, el gobierno, la oposición después, por esa misma capacidad de dispersión que han tenido, no pudo centrarse en el objetivo fundamental, que fue cuando se convocaron las elecciones del año 2018. Bien, hoy voy a conversar con Sergio Grafe, politólogo, que me gustaría que comenzáramos a hablar precisamente sobre el tema del referéndum revocatorio como una opción. Tengo entendido que estuviste esta semana, y que estás en un equipo de trabajo
que está promoviendo el referendo revocatorio. Y quiero saber cómo van esas gestiones, porque una de las críticas que se les han hecho es que eso no es viable. Bueno, pero es que puede haber elecciones y puede haber referendos. Es decir, como decía anteriormente la administración de Bush, de Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jairo? Voy a quitarme un segundo el tapaboca con el permiso de la televidencia. Efectivamente, nosotros estamos en este momento en la etapa de constitución de una agrupación de ciudadanos que se llama Mover, para que se convierta en promotora ante el CNE del revocatorio contra Maduro. Hicimos la solicitud el 25 de mayo de este año sobre la base de que cuando Maduro fue electo, el 6 de mayo del 2018, se juramenta una primera vez ante la Asamblea Nacional Constituyente. Se juramenta el 24 de mayo. En consecuencia, el artículo 72 establece que el revocatorio se activa a partir de la mitad del periodo del gobernante. Si Maduro fue electo en el 6 de mayo del 2017, seguramente ante la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros hicimos la solicitud el 25 de mayo partiendo del hecho de que a partir de ese día, de esa fecha, se iniciaba la mitad del periodo. Ahí, de acuerdo a la Constitución, no inicia el periodo en ese momento, sino cada 10 de enero. Maduro se juramenta 2 veces, ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante el TSJ. No lo hace ante la Asamblea Nacional legítima porque estaba considerada que estaba en desacato. Estamos en ese proceso de validación de esa Ahora, agrupación de ciudadanos. ¿cuál es el requisito inicial para estar en ese proceso? Porque hay una norma que aprobó el CNE en el 2007, que se llama Norma para la Solicitud y Promoción de Referéndum Revocatorio, que te establece 2 rutas para activar un revocatorio, o por la vía de los partidos políticos o por la vía de una agrupación de ciudadanos. Como nosotros queremos que este movimiento sea un gran movimiento unitario de todo el país, optamos por la idea de no hacerlo a través de ningún partido político, para que no haya celos, porque tendría que ser uno solo el que quisiera la solicitud ante el CNE. Todas las demás anteriores pudieran adscribirse, pero sería un solo protagonista. Por la vía de la agrupación de ciudadanos tienes la posibilidad, como está pasando en este momento, que incorporas factores de la sociedad civil indistintamente de su militancia política, como está pasando en este momento. Nosotros tenemos en esa agrupación de los promotores nacionales, hay gente de Voluntad Popular, hay gente de AD, hay gente de COPEI, hay gente del MDI, hay gente de la Causa R, hay gente de todos los partidos políticos, y ese objetivo se está logrando en el sentido de convertir esta agrupación de ciudadanos, insisto, en un gran movimiento unitario que incorpore a todos los factores con el criterio de que creemos y queremos salir de Maduro antes del 2025, que sería el tiempo que faltaría para culminar su mandato. Nosotros partimos de la premisa de que, bueno, si estos 3 años han sido una tragedia, no nos imaginamos que puede pasar en 3 años más. Por eso es que estamos en este movimiento. Sergio, fíjate, vamos a poner las cosas en contexto para que la gente también esté clara y no se empiece a imaginar cosas o hacerse eco de otro tipo de comentarios. En la entrevista que yo le hice a Pérez Viva fue bastante explícito, pero quiero que tú lo hagas también. Esto no colida con el proceso electoral. Es decir, esto no es una tendencia aparte. No estamos de acuerdo con elecciones, nosotros estamos de acuerdo con referéndum, porque así se ha convertido el tema de la oposición. Nadie se pone de acuerdo internamente. ¿En qué estatus está eso? Te agradezco mucho la oportunidad que me das para explicar eso. En principio, no solamente no son contradictorios, son complementarios. Es decir, aunque son procesos que tienen objetivos políticos distintos en cuanto a la orientación, el referéndum revocatorio es contra Maduro. La elección regional y municipal es para elegir gobernadores y alcaldes. Pero es que nosotros creemos que se puede trabajar perfectamente, paralelamente, con los 2 escenarios. Yo lo he dicho, yo fuese candidato a alcalde y asumo la convocatoria del revocatorio como un tema de mi campaña, porque tienes dos elementos importantes. Históricamente, las elecciones regionales y municipales, tú conoces el tema electoral,
el nivel de participación es muy bajo en relación a elecciones nacionales, es más bajo. Si tú conviertes el referéndum revocatorio en un tema de tu campaña, con la idea de que el elector entienda que este resultado electoral del 21 de noviembre sería una especie de preaviso de lo que puede pasar el año que viene con Maduro, tú vas a potenciar la participación electoral y la oposición quedaría en mejores condiciones objetivas teniendo gobernadores electos el 21 de noviembre democráticos, alcaldes democráticos en el país. Vas a estar en mejores condiciones objetivas de afrontar lo que vendría con ese proceso de referéndum revocatorio, que en el mejor de los casos, aunque el CNE nos valide el 25 sí, que el comienzo del periodo, la segunda mitad del periodo de Maduro comienza ahorita, tendríamos gobernadores y alcaldes aliados de la causa democrática para afrontar en mejores condiciones económicas, organizativas, etcétera, y de liderazgo regional y local esa condición. Detente ahí. Y eso tiene, y vamos a hacer un corte y lo dejamos pendiente. Y eso tiene ya un acuerdo, se han adelantado a algunas opiniones con relación a eso. A mí me parece interesante lo que tú estás planteando, eso de preámbulo de lo que viene, ¿no? Correcto. Un preámbulo de lo que viene, pero eso ha logrado tener consenso en el factor opositor. Eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. No sé si se nota la careta, ¿no? Esto está perfecto, esta innovación. Sí. Sergio, interesante lo que acabas de plantear, ¿no? Eso se lo agregué yo, ese preámbulo de lo que viene. Tú dijiste preaviso, algo así, correcto, ¿no? sí, pero... Fíjate, en este momento, si tú revisas encuestas, bueno, vas a notar lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos tiempos, un altísimo rechazo en contra del gobierno nacional y en contra de la figura de Maduro. Cuando a mí me decían 80% de rechazo, yo siempre fui más prudente. Dije, bueno, pero no le pongas 80, ponle 65, 68, eso es bastante. Eso es bastante de rechazo. Pero ahora yo creo que por allí anda, ¿no? Porque es que el tema social afecta mucho y depende también cómo te encuestes. Si estás en un problema haciendo la cola de la gasolina y te preguntan por el gobierno, ¿qué vas a responder? Si vas a comprar algo y no lo puedes comprar, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Con los estudios de opinión. Pero fíjate, si hay un 80% de rechazo para la gestión gubernamental, ¿dónde está el grupo que se opone? Sabemos que está disperso. Si estas cosas se lograran reagrupar, quizás la situación del país desde el punto de vista político fuera otra y quizás hasta hubiese la posibilidad de una mejor gobernabilidad del mismo gobierno con una oposición que realmente ponga presión en la toma de decisiones. Ese planteamiento que tú haces a mí me parece que es un planteamiento interesante para esto y esto ha tenido consenso en la oposición, que los factores ahora que podrían sumarse al proceso electoral vean esto como la antesala de una salida institucional vía electoral. Bueno, fíjate lo siguiente, esto es un proceso que comienza en circunstancias difíciles desde el punto de vista de la credibilidad, es decir, de la confianza que pudieran tener los liderazgos políticos nacionales de la oposición en esa figura del revocatorio. Recordemos que en el 2016 hubo un secuestro, un bloqueo, un robo de ese procedimiento y dejó un mal recuerdo. Un mal antecedente. Así sí. es, eso es verdad y eso es parte con lo que hemos tenido que lidiar. Pero te puedo asegurar de manera responsable que ya se han hecho contactos o directamente o a través de personas que tienen relación directa con ellos,
con María Corina Machado, con Capriles Radosky, con Juan Guaidó, con Leopoldo López, con Antonio Ledesma, con liderazgos nacionales de la propia oposición, que son jefes de algunos partidos políticos. Y aunque no ha habido un pronunciamiento único en función al revocatorio, las conversaciones están bastante adelantadas y hay mucha expectativa de que este tema del referéndum revocatorio se convierta en el gran tema de la opinión pública nacional e internacional, porque se está haciendo también un lobby a nivel internacional para convertir este procedimiento, que además es constitucional, en una forma, Jairo, y esto es importante, me permitas exponerlo. El referéndum revocatorio se puede convertir en un mecanismo para la transición política en Venezuela. Al referéndum revocatorio tiene la virtud de que al propio gobierno le puede convenir facilitar su implementación, porque sales del problema de la falta de gobernabilidad en este momento de una manera constitucional. Incluso pudiéramos hablar de una manera acordada. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando tú evalúas las normas para la solicitud de un referéndum revocatorio, están diseñadas de tal manera que es complicado realizar ese procedimiento. ¿Qué puede hacer el gobierno, por ejemplo, en un proceso de negociación? Bueno, asumir lo que estamos proponiendo nosotros. Nosotros estamos proponiendo unas normas alternativas para simplificar esos procedimientos. Te cuento algo rapidito. Según las normas actuales, para constituir la agrupación de ciudadanos y convocar el revocatorio, pasan 75 días. Y después los 90 días más que establece el artículo. En ese lapso se está ahorita. En ese lapso estamos. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Un procedimiento que simplifique esos lapsos y duración de tiempo que implica ese proceso, para que lo hagamos mucho menos tiempo, y la convocatoria de revocatorio, que es en 90 días, también se pueda hacer en los 90 días, pero facilitando, es decir, eliminando la cantidad de trabas que están planteadas en esos reglamentos y en esas normas del CNE. Pero insisto, el referéndum revocatorio se pudiera convertir en la única vía pacífica para resolver la actual situación de Venezuela. Y le convendría tanto al gobierno como a la oposición, y en consecuencia le convendría a todos los venezolanos. ¿Qué ha pasado en otros países latinoamericanos respecto al tema, por ejemplo, de gobiernos de izquierda? Bueno, que ha habido sustituciones, en algunos casos democráticas, algunas veces por golpe de Estado, pero eso lo ha permitido a la izquierda reoxigenarse y volver al poder. En Bolivia pasó, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en el chavismo, en que puede perfectamente facilitar este procedimiento de referéndum revocatorio, que con toda seguridad lo perdería Maduro? Pero bueno, das la oportunidad al país a que pruebe una alternativa distinta, y en todo caso, si esa persona, porque el efecto jurídico, la eficacia jurídica del referéndum revocatorio es que tendríamos que hacer elecciones presidenciales. Ese presidente, que no sería por supuesto nadie del chavismo, con razón al nivel de rechazo que tú planteabas, va a tener la oportunidad de probarle al país si efectivamente lo que está haciendo Maduro en este momento no funcionó, y a ver si tú lo haces bien. Si lo haces mal, probablemente el chavismo, en esa alternabilidad que establece el mecanismo democrático, pudiera asumir el poder en un tiempo perentorio. Pero el referéndum revocatorio, insisto, es la vía expedita, democrática, constitucional, para iniciar un proceso de transición política en Venezuela, y al final creo que no te extraña que a la vuelta de la esquina podamos llegar a unos acuerdos importantes sobre ese tema. Por ejemplo, tú insististe mucho en que eso le convendría al gobierno. Vamos a hablar de lo fáctico, Sergio. El gobierno está bajo una circunstancia muy difícil que prácticamente lo está obligando a dialogar. Correcto. ¿Correcto? Vamos bien allí. La oposición está en una circunstancia muy difícil en la que tiene que dialogar, no digamos obligado. Yo soy de los que cree que hay una presión internacional con esto, pero no me consta. Entonces sería irresponsable asumirlo como tal. Pero claro, también tiene necesidad de dialogar, porque hasta dónde va a llegar esta situación si no prospera referéndum, si no hay participación electoral, hasta dónde va a llegar. Ahora fíjate, cuando te hablo de lo fáctico, te digo lo siguiente.
Tú dices, eso le convendría a la oposición, pero al gobierno. Pero al gobierno también le convendría sentarse en una mesa de diálogo. Pero cuando ve la instancia en la que tendría que sentarse con países del grupo de contacto que apoyan al gobierno venezolano, entonces comienzan este tipo de escaladas, como lo que acaba de ocurrir con el señor Freddy Guevara, la persecución de este grupo de dirigentes, la situación de hostigamiento con Juan Guaidó, en fin. Entonces hablemos de lo fáctico. Sí, cómo no. Eso lo has calculado porque volvemos al mismo discurso entonces, que es lo que en el que creo que no debemos caer ni los periodistas ni la gente del gobierno, de hablar sobre irrealidades y cosas que finalmente no son tangibles. No, bueno, yo te estoy diciendo, yo estoy describiendo un escenario que en mi opinión sería un ganar-ganar. ¿Por qué? Hablando de fáctico, fíjate. ¿Por qué le conviene al gobierno un referéndum revocatorio? Primero, sería una forma constitucional de resolver una crisis que no sea producto de una presión que te obligaría a condiciones distintas, por ejemplo, como realizar unas elecciones presidenciales de manera abrupta porque el país ya no aguanta más. Es decir, el referéndum revocatorio, como es constitucional, le da un tiempo a la resolución de la crisis, le pone fecha y perfectamente puede ser producto de una negociación entre el gobierno, la oposición y factores internacionales que están involucrados en este proceso. Es decir, yo estoy hablando de algo fáctico, es decir, ¿qué le convendría a Maduro? ¿Salir del poder por unos mecanismos no ortodoxos, no constitucionales? Ahí vamos a detenernos ahí. Es que a él no le conviene salir del poder, serio. Está bien. Esa es la verdad. Pero el tema es que va a salir del poder. Ese es el problema. Y el referéndum revocatorio convierte el mecanismo, insisto, constitucional, para un mecanismo de ganar-ganar en el que, fíjate lo siguiente, ¿por qué yo creo, por ejemplo, no estoy evitando el tema, pero es que se complementan, que en la oposición, toda la oposición al final va a terminar apoyando esta iniciativa del referéndum revocatorio? Porque en el referéndum revocatorio caben todas las opciones planteadas por los distintos liderazgos que hay en Venezuela. Cabe la opción de María Corina Machado, que está planteando una elección ya presidencial. Bueno, el referéndum revocatorio le pone fecha a esa elección ya. Cabe la tesis de Guaidó, del gran acuerdo de salvación nacional con unas elecciones libres y transparentes. El referéndum revocatorio permite que esas elecciones sean libres y transparentes en el tiempo en que lo permiten los laxos constitucionales. Caben las opciones hasta de los más radicales. Inclusive caben las opciones de los que creen que por la vía electoral no es una forma de resolución de conflictos, sino a través de mecanismos de fuerza y violentos. Bueno, el referéndum revocatorio permite enfriar ese proceso de calentamiento tan pernicioso que está sufriendo el país y permite una salida política para recomponer las cosas. Okay. Y por eso te digo, el referéndum revocatorio es un mecanismo ganar-ganar, bueno, en el cual el país como un todo saldría favorecido. Está bien explicado, bien. Ahora hablemos de la instrumentación, que es lo que más preocupa y más inquietud puede generar. Los pasos. Pérez Viva me hizo esa misma explicación tuya del tema de las elecciones, en la época en que se juramentó, es decir, esos pasos se cumplieron. No pueden decir, no, nos juramentamos tal día en la Corte, nos juramentamos tal día en la AN, porque el paso está cumplido, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles son los siguientes pasos para que esto se instrumente? Bueno, una vez que el CNE, fuimos el lunes pasado ante el CNE a solicitar respuestas sobre la constitución de la agrupación de ciudadanos que se llama MOVER, Movimiento Venezolano por el Revocatorio. Como usted dije, están incluidos muchos factores de la oposición venezolana, de distintos partidos políticos, de sociedad civil, etcétera. Tenemos la promesa de un funcionario público que trabaja en la oficina del rector Márquez, de que la próxima semana tendríamos o en todo caso nos va a agendar una reunión con el rector Márquez y con Picón, y ojalá sea con el directorio en pleno, para exponer todo, porque tenemos alternativas de las normas de procedimiento
que insisto, Ahora, mover sería un grupo de electores. No es un grupo, es una agrupación de ciudadanos que te lo exige la ley. La ley te exige 2 vías. ¿Y cuántas firmas te exige? Ahí voy yo. Para la constitución de la agrupación de ciudadanos mover, ya fue hecha la solicitud con 5 miembros, promotores mínimos, y eso está cubierto, fueron 11 los que fuimos. Ahora viene el paso del 1% de los electores nacionales para darle validez jurídica a esa agrupación de ciudadanos, que estamos esperando que el CNE nos anuncie la fecha. Después que se constituya la agrupación de ciudadanos mover como promotora oficial del revocatorio, iríamos a la fase del 20% de las firmas, que es cuando los electores solicitan formalmente al CNE la activación del referéndum revocatorio, y por supuesto cubierta esa etapa previa a la convocatoria. Una vez que el CNE convoca el referéndum revocatorio, tendríamos 90 días para organizar ese proceso electoral a través de un cronograma electoral, y la idea es, que eso es lo más importante, para que tenga eficacia política el referéndum revocatorio, hay que hacerlo en un año, entre el tercer año de gobierno de Maduro y el cuarto año, porque la Constitución establece que la falta absoluta de un presidente, si se produce a 2 años de culminado el periodo presidencial, terminaría ese mandato el vicepresidente de la República. Y la idea nuestra es referéndum revocatorio, pero es para tener elecciones presidenciales, no referéndum revocatorio para que el mandato lo culmine el vicepresidente de la República. No, ¿qué pasaría? Entonces, los tiempos nos permiten asegurar que efectivamente es posible hacerlo. ¿Qué pasaría, Sergio, si la oposición pierde las elecciones? ¿Queda herido de muerte el referéndum revocatorio? No, de ninguna manera. Todo lo que pasa en el 21... Bueno, pero es que cabe ver lo mismo, preludio de lo que viene también. No, pero para uno como para otro, ¿no? No, porque el referéndum revocatorio no es un plebiscito. Es decir, aquí no se está midiendo la claro, pero si lo usa de argumento y de estrategia para el futuro, dice, bueno, ganamos las elecciones regionales, ahora vamos por el revocatorio. Yo comprendo el punto que expone, pero no sería exactamente como lo planteas. Todo lo que pase el 21 de noviembre, digamos, que esté asociado al referéndum revocatorio es ganancia, porque ahorita no tenemos nada. Es decir, ¿qué tiene la oposición en este momento en el país? Tiene 4 gobernadores y 28 alcaldes. ¿Cuántos votos se necesitan para que se produzca un revocatorio? Fíjate lo que pasó la 6.300.000, 250.000 electores. Ok, ¿el padrón electoral son cuántos? 21 millones. Eso es el porcentaje, eso es que porcentualmente, ¿cuánto es eso? ¿El 40%? El 18%. El 18%, 6 millones. Así es. Ok, la vez anterior, te recuerda que se planteó un firmazo, ¿no? Entonces después apareció la lista Tascón. De eso también hay que hablar, Sergio, porque yo creo que se trata de dejar las cosas en claro. La gente llegó y firmó, y resulta que ese CD te lo vendían en la esquina de San Francisco. Aquí estaban los que firmaron. Claro. Y se convirtió en algo pernicioso. Afortunadamente eso se desvaneció con el tiempo, ¿no? ¿Cómo se activa? Hay que volver a firmar, otro firmazo más, y otra vez pasar por el mismo tema de que, mira, yo fui a Cuba en esos días y observé cuando el ciudadano de inmigración tenía una discusión con un venezolano que venía entrando, porque el tipo le refutó que había firmado en el referéndum, y el tipo le decía, bueno, ¿y usted tiene que ver con eso? Claro. Pero fíjate... Entonces hay que hablar claro también. Totalmente, ¿no? Y por eso te agradezco muchísimo esta oportunidad. Fíjate, las circunstancias en las cuales se creó la lista Tascón en aquel momento no son las actuales. En aquel momento la gente, el venezolano tenía miedo de perder alguna cosa, de perder el trabajo. Perdió todo. Ahora se perdió todo. Es decir, bien. ¿Qué puedes tú cuidarte de aparecer en qué lista? Yo, por ejemplo, yo firmo lo que sea, no tengo miedo a nada, porque ¿qué voy a perder? Político también. No, pero es que esa sensación también la tenemos en los foros que estamos dando. Te voy a decir una cosa, hoy tenemos un foro aquí, sí, en Carrizal, y eso es una de las sensaciones que uno recoge, porque es un conversatorio. Bueno, la gente ya no tiene miedo a que la metan en la lista que sea, con tal de salir de esta tragedia. Eso vamos a hablar un poquito de política regional, vamos a hablar de ese evento que tienen ahí en Don Pedro, ¿no? La doctora Gómez Párraga me envió ese mensaje muy temprano en la mañana de hoy.
Rapidito mensaje. Buenos días, Jairo. La mayoría queremos salir del mal llamado gobierno, pero pierde el revocatorio y no sale por esto. Y los militares son unos vendidos y traidores a la patria. Bueno, la gente mezcla una cosa con la otra también. Buenos días, Jairo. Qué bueno sería los mismos gobernantes, es decir, el presidente, el gobernador, el alcalde, en la mitad de periodo se sometan a la consulta. Totalmente de acuerdo, Pablo. Paulo Andrade. Buenos días, Jairo. Por favor, hágale a la compañía de gas un llamado. Ya se pagó en la urbanización Huayquipuro frente a los bloques del Barbecho. Y nada, ¿qué pasa si no pagamos CanTV, los que desde noviembre no tenemos servicio? El aumento fue brutal. Bueno, me imagino que menos lo atenderán. Aquí estamos totalmente indefensos. Bueno, con este tema de los servicios. Buenos días, Jairo. Estamos sin alumbrado desde Alberto Rabel hasta el Rincón. Ya tengo que bajar a las 5 de la mañana caminando porque a esa hora no hay transporte. Mensaje me ha llegado varias veces. Alberto Rabel en el Rincón. Vamos a hacer un corte y al regreso continuamos con Sergio Graffer. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya tenemos activada nuestra mensajería de texto. Mire, y aquí hay un mensaje que me envió una persona con relación al tema que yo hablaba esta mañana. La cola, la dificultad en la vía bajando por el Limón. Caramba, Jairo, yo creo que has dado en el clavo con esto. Es que se viene mucha gente de otros lugares hacer la cola allí y los sanantoñeros estamos, no puedo poner la palabra, no puedo decir, pero ustedes se la imaginan. Una se la imagina. Empieza por J y termina por S. O sea, ya más de eso no puedo hacer, este es un horario supervisado. Mira, Paulo Andrade, un saludo a Paulo, hace una reflexión que me parece muy interesante y vamos a comenzar para que hablemos un poquito de política regional. Te puedes ir de aquí sin hablar un poquito de política regional. Claro, claro. No, y municipal también. Sí, bueno, regional, pues esta es la región. Exacto. Fíjate, dice, bueno, también eso debería ocurrir para los gobernantes internamente, porque ¿para qué se crea ese mecanismo o esa figura del referéndum revocatorio si todo el mundo le tiene miedo a abordarlo? Entonces, es como una fachada, decir, no, somos ampliamente democráticos, pero no me prendas ese botón porque ahí sí vamos a tener problemas. En el pasado, yo me recuerdo en la gestión de Ovidio Lozada, tú caminabas por Los Altos, por cualquier parte de San Antonio de Los Altos, todo el mundo hablaba de un referéndum, pero nadie se atrevió a hacerlo, ni siquiera los mismos factores de oposición. ¿Cómo lo vinculas tú a la política local y regional, por ejemplo? Bueno, ya no tiene caso porque ya hay incidencia electoral en los próximos meses. Bueno, fíjate, el artículo 72 de la Constitución establece que los referéndums revocatorios se activan después de cumplido la mitad del mandato del gobernante. En el caso de los gobernadores son después de los 2 años, en el caso del presidente después de los 3 años, porque el periodo es de 6 años y 4 años respectivamente. Lo que pasa es que es natural que las personas puedan sentir alguna aversión sobre esta figura, que además es constitucional, como bien tú lo planteabas, porque los resultados han sido, digamos, hay un mal recuerdo en relación a los resultados. En el 2004, en este país, se realizó un referéndum contra Chávez y lo ganó Chávez. ¿De acuerdo? A partir de allí, ese CNE, después de ese susto, recuerda que en ese tiempo se alargó muchísimo, que fue cuando Chávez introdujo el concepto de las misiones, reflotó la imagen y pudo revertir una tendencia negativa que tenía en ese momento. A partir de ahí el CNE diseñó unas normas para regular el proceso revocatorio que lo complica, lo entraba en extremo, pero se puede realizar, que esto es lo importante. Es mentira lo que dicen algunos factores políticos que hace falta una ley de referéndum revocatorio para realizarla. Eso no es verdad. Primero porque se realizó en el 2005, en el 2004, sin ley, y ahora a partir del 2007 hay unas normas para regular los procesos revocatorios que te permiten realizar ese procedimiento. Como la importancia fundamental es un referéndum revocatorio contra el presidente, y no se ha podido dar contra un presidente, porque uno fue perdido y otro fue fallido, efectivamente hay una desvaloración considerable de la opinión pública en cuanto a los temas regionales o locales, porque no ha habido interés, porque no ha habido mecanismo,
no es fácil revocar un gobernante desde el punto de vista de las exigencias numéricas y legales que te establece la Constitución. Estamos hablando de un 20% para solicitarlo, estamos hablando de una participación del propio día de la elección no menos del 25% y que los votos a favor del no sean superiores a los favores del sí, pero además que sean superiores a la cantidad de votos que sacó el gobernante que quiere revocar. Son 4 condiciones complicadas. Esa figura, Sergio, una vez se materialice lo que tú estás diciendo, ¿qué viene siguiente? Hay una encargaduría y después elecciones de nuevo, Sí. para terminar el periodo. Claro, para que el revocatorio tenga eficacia política, tiene que hacerlo entre el tercer año y el cuarto año. Si lo haces después del cuarto año... Estamos hablando del presidencial. Del presidencial. En el caso presidencial, si es gobernación, la mitad del mandato son 2 años, tienes que activarlo tiene que hacerlo entre el segundo... 2 años. Así es. En el caso presidencial, tendrías que realizar el revocatorio para que tenga eficacia política, es decir, para que produzca falta absoluta antes del cuarto año de mandato, porque en ese cuarto año se produce, genera una nueva elección presidencial, que es el objetivo fundamental del revocatorio. El revocatorio saca a Maduro del poder, pero le permite a los ciudadanos a un mes siguiente a ese proceso participar en una elección donde el chavismo puede perfectamente presentar su candidato a presidente. Es decir, el revocatorio es la forma más... y el presidente revocado no puede participar. Y el presidente revocado no puede participar. Pero en todo caso, lo importante de esta ruta es que te permite, si lo haces, que es el objetivo político y para que genere eficacia política, tienes que hacerlo entre el tercero y el cuarto año de mandato del caso del presidente de la República, y estamos en condiciones en este momento de garantizar ese procedimiento. Te resumo que tenemos una estructura en todo el país a nivel de los estados, municipios, parroquias, etcétera. Hoy tenemos un foro aquí en Carrizal. Habla de ese foro porque yo hice una convocatoria, pero no es una convocatoria pública, es un equipo, es una mesa de trabajo, ¿no? Es un revocatorio, es un foro que es un conversatorio que se establece un feedback, una retroalimentación entre los asistentes y los ponentes. Viene Nin Evan, viene Nelson Chiti Larroche, viene Jonathan Benavides, voy a estar yo, con un grupo de ciudadanos que está convocando a la doctora Irma Gómez y la señora Marlene García. Ya hay una lista de invitados. En otra ocasión lo vamos a hacer abierto, porque la idea es que esto se convierta en un tema de opinión pública, pero estamos haciendo pruebas pilotos en algunos municipios. Ya hace 15 días, un mes, lo hicimos en Los Teques, ahora lo vamos a hacer en Carrizal, la semana que viene vamos a estar en el Tuy, después en Barlovento, y así en todo el país. Vamos a analizar un poquito, vamos a hablar un poquito de política regional. Me gustaría conocer tu criterio, Sergio, de cómo están las cosas desde el punto de vista electoral. Quiero comenzar porque quiero revisar los 3 municipios altos mirandinos. ¿Te animas? Sí, como no, tenemos tiempo. Bueno, sí, claro, tenemos tiempo si le damos rápido. El caso de San Antonio de los Altos. Yo creo que allí el actual alcalde José Fernández debería aspirar a la reelección. Pero yo no he podido hablar con él, no he intentado conversar, pero me han llegado rumores de que estaría analizando su participación. Sí, entiendo, yo tampoco he hablado con él directamente, pero he hablado con personas que están en su entorno inmediato, que al final de este mes de julio va a anunciar va a tomar una decisión. Va a tomar una decisión si aspira o no. Yo creo que debería aspirar de nuevo. Ese es un municipio muy importante desde el punto de vista político para todo el país. Y aunque José tiene una circunstancia personal difícil después de la muerte de su hijo, bueno, está evaluando y eso se entiende, ¿no? Pero yo creo que él va a tomar la decisión de reelegirse y en mi opinión sería muy positiva. Porque en este momento es el único municipio que domina la oposición. De los Altos Mirandinos. Bueno, y estamos en Carrizal entonces, en la situación de Carrizal. En Carrizal, Pero hay otros factores en los alias, ¿no? Que cohabitan, que tienen aspiraciones una vez si se activa la posibilidad de participación. Me han hablado de Tirso Flores, me han hablado de Daniel González, me han hablado de Edgar Laya, me han hablado de César Felice, en fin. No, lo que pasa es que de esos 4 que nombraste, 3 estarían a favor de la reelección del alcalde, en mi opinión, pues. Sí, claro. Así es. En el caso de Carrizal, yo creo que todo apunta a que aquí va a haber el candidato unitario. Aquí están avanzadas bastante las conversaciones entre los distintos factores de la unidad en el municipio,
Y en mi opinión, uno de los que tiene más opción, aunque no está formalizado, es José Morales, Chonchón Morales. Creo que ha hecho un trabajo Pero hay otros nombres de allí. unificación. También Sí, hay claro, otros pero... nombres. Me dijeron pero- Manolo Blanco, por ejemplo, me hablaron de Blanco, me hablaron de Jaime Largo, por ejemplo. Claro, pero ¿cuál es el problema con estas candidaturas, por cierto, son mis amigos, que no tienen tarjeta? Es decir, Bueno, pero se está hablando Voluntad de la Popular... activación de la tarjeta de la MUD. Está bien, pero esa tarjeta no es de ellos. Esa tarjeta tiene dos jefes nacionales, que es el Morocho Cartaya y Juan José Medina, y hasta ahora ellos no se han pronunciado a favor de qué es lo que van a hacer. Yo oigo La hablando... asignaron, por yo cierto, oigo- porque tengo la información de que lo anunciaron, pero no la entregaron. A eso me refiero. Entonces hay muchos que se están atribuyendo la representación de esa tarjeta, y los dos jefes nacionales de esa tarjeta, que por cierto no está Chugo Torralba ahí, él los tuvo, allá no se ha pronunciado. Entonces a mí hay veces que me da risa cuando oigo hablando de que no, yo soy el candidato de la manito, MUD. de la manito, pero se nos es irresponsable. No hay ninguna decisión de ¿Quién ese, ha de dicho ese eso? partido. Que- Bueno, o sea, Lo han dicho. Lo han dicho. Lo han dicho. Lo han exacto. dicho. Lo han Ok, dicho. ese Carrizal, ajá, Guaycaipuro. Guaycaipuro veo eso yo creo- complejo allí también. Sí, pero es normal. Yo creo que es normal. Tenemos tiempo suficiente para resolver el tema de las precandidaturas. A mí me alegra mucho que en Guaycaipuro haya muchos precandidatos, porque eso cada quien permite que cada candidato mueva Vamos a su, mencionarlo. Vamos a mueva su mencionarlo entorno, rápidamente, mueva su para entorno. que no Sí, cómo piense no. que hay una preferencia por alguien en específico, ¿no? Sí, Lo pero que tú conoces, sí, si te pero faltan algunos, yo te agrego. Sí, pero yo soy respetuoso y yo tengo buena relación con todos ellos. Yo, por ejemplo, yo sé que Raúl Pajés está aspirando Ok. por la tarjeta negra de AD, por el adelante. Se vota por la negra para rescatar la blanca. Para recuperar la blanca, como el 68. Así es. Cuando la crisis de AD, Cristian Jiménez está aspirando por Primero Justicia. Chimino, No he visto que se haya, pero bueno, sería el candidato natural de Voluntad. pero a eso me refiero. Recuerda que Voluntad Popular tiene una situación difícil, porque las autoridades, los que tienen la tarjeta, los que postulan ante el CNE, no son el grupo de Juan Guaidó. Entonces yo hay veces que me confundo, porque tú los ves hablando en nombre de Voluntad Popular, pero, por ejemplo, hay grupos que tienen la representación histórica, digamos, pero que no tienen la tarjeta. Entonces esas candidaturas no las puedes materializar. ¿Cómo haces tú para aspirar Bueno, por un hola, partido que no te puede postular? Yo le buscaría la vuelta por la vía de una primaria, por ejemplo. Correcto. Por Por un consenso. eso nosotros estamos... Pero vamos así con los nombres. Vamos bueno, así. Ya pasamos por Chimino. ya te hablé de Cristian, te hablé de Raúl Paez, está Freddy Martínez. Freddy Martínez. Freddy Martínez es el candidato de la Dirección Nacional de COPEI. Copey, porque hay dos Copey, ¿no? El COPEI que postula. El Copey que postula. Insisto, Exacto, esa definición está muy el bien. COPEI que postula. Pero bueno, y ahí en COPEI una situación interesante, porque COPEI tuvo en un momento 3 candidatos, o 4. Es decir, el de la Dirección Nacional, que es Freddy Martínez, que fue, digamos, decidido por esa instancia sin consultar ni a la Dirección Regional, ni municipal, ni mucho menos a la base, pero bueno, tiene ese apoyo. Estuvo antes Alfredo Perdomo, que era el candidato de la dirección sabía que el Junior. municipal, pero ya no está. No sé si estaba, la hermana de Dulas Prieto, que es del COPEI el ODCA, el COPEI internacional. El que no postula. El que tampoco postula. Y está el otro COPEI, que es, digamos, el COPEI en rebeldía, entre los cuales estoy yo. Está Jairo Caro, está Orlando Paredes, está Lía Angarita, está una cantidad de copellanos allí que estamos apoyando a José Luis Rodríguez porque no asumimos ninguna de esas líneas. Esa es una línea de Copey, de ese Copey rebelde, ¿no? Sí, el COPEI de las bases. Yo creo que la mayoría de los copellanos en Guayquipuro estamos apoyando Ok, a José Luis. y seguimos con los candidatos. Bueno, está Freddy Martínez, te dije, ahí está Iris de Franca. Iris de Franca, se anuncia como precandidato. Por Cambiemos. Está Francisco Ramírez por Avanzada Francisco Ramírez por y Avanzada también, Progresista. Está Carlos Mario Dún. No, Mario Dún no. No está aspirando. No, Mario Dún no está aspirando. Mario Dún es amigo mío, hablamos permanentemente. Una oportunidad se Bueno, pero planteó. eso que sea amigo tuyo no quiere decir que no puede pero participar. No, o sea, sé que no está aspirando porque es amigo mío. Ah, ok. Porque me lo hubiese dicho, pues. Está Carlos Perdomo de la D Blanco.
que no es el Carlos negro, Perdomo. de la de Conversé Bernabé. con él recién. Ajá. También está aspirando. También. ¿Y cómo se va a definir eso, Sergio? Nosotros creemos que eso debe definirse. Porque por el otro lado, fíjate, por el otro lado también hay quizás más candidatos. Quizás más candidatos. Pero finalmente esos resultados están cantados. Ah, no, en el caso del chavismo. Totalmente, Claro, ¿no? o sea, yo creo que están si cantados. dejaran, todo eso es una fachada. totalmente, esa movida de Todo eso es una fachada. Esa movida de Farid, de Carrizal para Guayquipuro. No, pero es que no solamente me refiero al caso de Farid, sino bueno, pero pongamos. en lo candidatural, en líneas generales. Totalmente, eso es una repartición de cuotas de grupos de ahora, poder. Bueno, sí, de grupos de poder. Si mucha gente quiere ser parte de la película y del cine, bueno, se siente su cotufa. Sí, punto, y hacen y montan el parapeto. Así Ahora, es. fíjate, nosotros creemos que el tema del candidatural en la oposición, en Guayquipuro, debe realizarse a través de una primaria. Primaria. Claro, ¿qué te pide la gente en un 90% el elector opositor? Dos cosas fundamentales, Jairo. Cambio en el municipio y unidad. Y cuando le preguntas cuál es el método para conseguir esa unidad, te dice en un 90% primarias. Es decir, el ciudadano común, que es el que al final la opinión importa mucho más que la de 3 jefes políticos. Yo siempre he dicho, mira, yo prefiero un candidato electo con la participación de 10.000 electores en unas primarias que un candidato electo por consenso o impuesto desde Caracas por 3 tipos jefes de un partido político. Es decir, nosotros estamos impulsando las primarias porque ¿Hay creemos. voluntad política para eso? Bueno, nosotros estamos impulsando, lo que estamos planteándolo con mucho respeto y con mucha. Porque fíjate, yo creo que sería irresponsable en extremo que los factores políticos del municipio de Guayquipuro de oposición no haga un esfuerzo para ponerse de acuerdo en sacar a un candidato unitario. Mira, buenos no días, se trata Grafe. de ego ni nada de eso. Dice que Grafe dice que si las alcaldías tendrían mejores condiciones económicas para enfrentar el referéndum, ¿será que dispondrán de los recursos de la alcaldía y gobernación para ese fin? Bueno, opinión. No, por Dios. Ok, tiene nada ¿te que quedó ver. algo en el tintero? Bueno, sí, mañana tenemos una actividad en Los Teques. A las 9 de la mañana nos concentramos en el Mercado Plaza. Una actividad que se llama José Luis La Fuerza que Une, donde vamos a recorrer las ¿Y quién principales está calles. apoyando esa candidatura aparte de ese Copey Rebelde? Hay 10 partidos políticos que están apoyando la candidatura de José Luis. Ah, por ahí tiene Hinojosa también, y- me faltó de candidato también. Sí, por cierto. Hinojosa Sí, también, sí, del sí. movimiento republicano, ¿no? Pero a José No Luis se me pase ninguno. lo están apoyando en este momento 10 partidos políticos y el pivote fundamental de su campaña de Fuerza Vecinal. Él hace dupla con David Uzcategui. Mañana vamos a estar en una actividad importantísima de promoción de las primarias y un acto unitario. Esto es Que van a importante. llamar a primarias, mañana más que un Fundament- acto. No es un acto de lanzamiento, De lanzamiento, ni mucho, sino- no es un acto de campaña política, ni mucho menos, es un acto de solicitud a los demás candidatos para que asumamos las primarias como el mecanismo más democrático para llegar a la candidatura unitaria. Bien. El municipio de Guayquipuro no se merece 4 años más de esta gestión tan nefasta que ha sido para el municipio, si los precandidatos de la unidad no son capaces de ponerse de acuerdo en buscar un candidato único, y nosotros estamos convencidos de que las primarias es el mecanismo más democrático y el que permite, el que gane las primarias en Guayquipuro va a ser el alcalde del municipio. Bien. con toda seguridad. Y por eso Bueno, estamos Sergio, planteando ese quedo. quedamos Entonces, pendientes con el tema de la gobernación. Te voy a comprometer para que hagamos un nuevo programa y hagamos este análisis que me parece que estuvo bien interesante, y también me gustaría hacerle seguimiento, como quedé ayer con el doctor Isidoro Gallo Rincón, con el tema de los abogados litigantes y los abogados penales que tienen un gravísimo problema. También me gustaría hacerle seguimiento Encantado. a este tema de la gobernación, porque me llama mucho la atención lo que estoy viendo, pero bueno, se nos acabó el espacio. encantado de la vida. Yo te agradezco mucho la oportunidad ¿Cómo no? y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el parque, en el Mercado Plaza Los Perfecto. Teques, para que marchemos por toda la ciudad. Amigos, se nos ha acabado el espacio. Yo les renuevo la invitación para el día de mañana a la misma hora, 7 de la mañana. Me acaba de llegar un mensaje, pero ya ahorita no puedo ponerlo. Recuerden, a la 1 estoy en PIP Radio 899 FM.com de 1 a 2, Boxeo Plus. En la noche la reposición de este programa, y también lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Los espero mañana.